Soy Oscar Eduardo Bravo, está usted en Franco y Bravo. Este es el primer debate presidencial que se hace en la televisión privada. ¿Cómo estás, Wolfgang? Qué gusto saludarte, un gusto. ¿Cómo estás, Herbert? ¿Qué tal? Herbert Caler, del Partido Patriótico del Perú. Y Wolfgang Grosso, del Partido Integridad Democrática. Integridad Democrática. Vamos a hacer el debate de la siguiente manera. Yo conduzco este diálogo entre ambos, este debate, esta polémica. Vamos a tener 5 puntos principales. El primero, seguridad; el segundo, corrupción; el tercero, salud; el cuarto, educación; y el quinto, economía. Cada uno de ellos tendrá 1 minuto para poder explayarse frente a este tema e inmediatamente entra la otra persona y después de estos 5 minutos iniciales de uno, 5 minutos iniciales del otro, de estos 10 minutos vamos a ir a temas precisos en el debate. Empezamos con el tema, dijimos el primero. Seguridad. Seguridad. Ok, ¿quién va primero? ¿Derecha, izquierda? Como quieras. Derecha, dice. Está bien. Bueno, a mi la derecha. derecha tiene que ganar. ¿No es cierto? A mi derecha, pues. Ok, Wolfgang, cuéntanos de ti. Hombre de la Fuerza Aérea, general, del Servicio de Inteligencia. De la especialidad de inteligencia. De la especialidad de inteligencia, sí. Ok, y Herbert Caler es abogado, ingeniero, ha sido espada de honor, primer alumno de la Escuela Naval del Perú. Y quiero decir también algo muy puntual. Para este debate hemos invitado a otros candidatos a la presidencia y no han aceptado. Los únicos 2 caballeros que sí han aceptado son 2 exmiembros de las Fuerzas Armadas. Y eso hay que tenerlo muy puntual, porque justamente un tema de seguridad es lo que ahora nos incumbe. Tenemos 1 minuto exacto, empezamos con seguridad y vamos a ver cómo funciona esto. A ver. 1 minuto, va. Cronómetro. Adelante. Muy bien. La seguridad es uno de los problemas que está afligiendo a la población en este momento. Hay otros que son más importantes, de repente, para una solución al problema del país, pero en el entendido que la seguridad es lo que en este momento la población anhela y clama, Integridad Democrática plantea que se tiene que trabajar con mucha inteligencia estratégica. Eso es lo fundamental. No bastan esas medidas de sacar a los militares a las calles, de declarar estados de emergencia o construir penales fuera de parámetro como el penal del Frontón, sino lo que se necesita en este momento fundamentalmente es aglutinar todo el sistema de inteligencia nacional con las plataformas, los sistemas, para poder ir a las cabezas de estas organizaciones criminales, los centros vitales, ahogarlos en sus abastecimientos logístico financiero. 10 segundos. Y con eso estamos plenamente convencidos que la población va a comenzar a sentir inmediatamente la seguridad en el país. Muchas gracias. Es el turno de Herbert Caler. Adelante. Seguridad. Casi el 70% de la población clama y demuestra que su principal preocupación es el tema de seguridad. Lo primero, inmediatamente con el Partido Patriótico del Perú vamos a bloquear las cuentas del sistema bancario de donde se transmite o se transfiere el dinero de las extorsiones. Segundo, vamos a bloquear los teléfonos de donde nacen esas comunicaciones para las extorsiones. Tercero, aplicando el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, vamos a declarar los estados de emergencia, pero la gran diferencia va a estar las Fuerzas Armadas al mando de la Policía Nacional del Perú. Son 15.000 millones de soles de presupuesto de la República que se van para seguridad y no sirve para nada. Los licenciados de las Fuerzas Armadas se harán cargo de los penales, no los miembros del INPE. Los licenciados de las Fuerzas Armadas, en una preparación adicional de 6 meses, van a ser los futuros suboficiales de la Policía Nacional. Las cárceles se van a transformar en centros altamente productivos. No tenemos por qué pagar 1.000 soles por cada reo en la cárcel. Presupuesto del Estado generado por cada uno de ustedes. Gracias, muy amable. Ahora vamos a ir hacia el siguiente tema, que es corrupción. Wolfgang Grosso. ¿Empieza por izquierda ahora? Ahora, bueno, arranquemos por la izquierda. Adelante. Los principales actos de corrupción se dan porque el propio Estado le da el dinero, por ejemplo, en los procesos de contratación. Y esto, gracias a, así como hay la extorsión en el mundo privado, se da la concusión en el mundo público. O sea, la extorsión dentro de la administración pública por los jefes que presionan a los subordinados para que hagan algo indebido. Con el Partido Patriótico del Perú no vamos a pagar y no vamos a adelantar nada por ninguna obra pública. Una obra pública ya terminada como un colegio o un hospital recién es pagado por el Estado. Segundo,
vamos a tener un régimen totalmente estricto y una política en la que se premia al funcionario público que denuncie un acto de corrupción, que se le protege en el sistema, se le ascienda y se le pague por eso. Así vamos a tener los tucuiricui, como existía en el incanato, los observadores naturales que luchen contra la corrupción en el propio Estado, que mueve 250.000 millones de soles, de los cuales 25.000 millones se van a actos de corrupción, delinquiendo. Gracias, muy amable. El siguiente tema, que es corrupción. Seguimos, adelante. Muy bien, efectivamente, como acaba de decir Herbert, 25.000 millones de soles se van a la corrupción y es inaceptable, y 40.000 millones de soles se dejan de invertir por el problema de inseguridad. Lo que necesita el país es que las leyes que están dadas, que están ya establecidas, se cumplan. Si hay corrupción es porque hay impunidad. Entonces nosotros desde Integridad Democrática vamos a promover que las leyes se den ese cumplimiento, que se fortalezcan, que se dé justamente un control, un monitoreo a través de un fortalecimiento del sistema de Contraloría. El Estado también está prácticamente sobredimensionado. Tenemos un Estado elefanciático donde existen demasiados ministerios. Tiene que haber un recorte definitivamente para que esa burocracia donde mucho está ese aparato, ese andamiaje que está prácticamente ha infestado todo el aparato estatal, sea más efectivo y más eficiente. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar del tema de salud. Adelante contigo. Muy bien. Si existe un sistema de salud caótico es porque los operadores de salud están prácticamente orientando para que esto suceda. De Integridad Democrática nosotros estamos plenamente convencidos de que debe haber una salud preventiva y una salud curativa. Le conviene a este sistema corrupto que la población esté enferma. Y eso se puede prevenir con una política y programas de prevención para que todos los ciudadanos tengan un acceso a un sistema de salud que sea eficiente, que no vayamos a una posta, a un hospital público y estando enfermos nos den una cita para 4 meses después. Eso es inaceptable. Se tiene que invertir en una reforma de infraestructura. Vamos a implementar las postas médicas con médicos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Herbert Caler, el tema de salud. Lamentablemente, acaba de salir una noticia en Chiclayo. Han citado a un paciente después de haber estado ya fallecido 4 meses. Esa es la triste realidad. 300.000 personas todos los días van a tratar de tener una atención en el sistema de salud. A pesar de ser el segundo ministerio con el mayor presupuesto de la República, 30.000 millones de soles, es una cochinada que no sirve para nada. Claro, ministro de Salud, de los plata como cancha, que han demostrado incapacidad total. El problema de salud no solamente tiene que ver con el problema físico, el cuerpo físico. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud abarca holísticamente esto. Debemos considerar que la salud engloba nuestros 5 cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. Ni siquiera se da cumplimiento a que haya un psicólogo en cada uno de los colegios públicos a nivel nacional. Es una desgracia que va a variar con la presencia del Partido Patriótico del Perú. Vamos a hablar ahora del tema educación. Adelante, contigo, vamos. Muy bien. El sistema de educación en este momento se encuentra en una situación también caótica, siendo el eje fundamental. La génesis de los problemas del Perú es un sistema educativo que no está acorde a las necesidades de lo que requiere la población. Se necesita cambiar la currícula. Es una currícula donde se enfaticen los valores, se le enseñe desde chicos a los estudiantes, a los escolares, que tengan una capacitación, por ejemplo, en finanzas, que es lo que motiva el 80% del emprendimiento del Perú. El 80% de la economía del país se mueve precisamente por los emprendedores. Deben tener entonces los muchachos desde sus inicios una capacitación, una formación en este sentido, sobre todo, y como digo, enfatizando en los valores. Los maestros deben ser los mejores pagados. Ellos son los responsables justamente de formarnos a todos nosotros y obviamente mejorar la infraestructura educativa en los colegios y a lo largo y ancho del territorio. Wolfgang Grosso con su presentación, ahora Herbert Caler. Educación. Ayer hemos estado presentes en un evento muy importante de UNICEF, que es una de las 22 agencias de la ONU. La educación en el Perú es el ministerio que se lleva el 20% del presupuesto de la República, 50.000 millones de soles. Hemos multiplicado por 5, de 10.000 millones a 50.000 millones, del 2001 al 2025. ¿De qué sirvió? De nada. Solo 1.8
alumnos entienden lo que leen de cada, ojo, 1.8 de cada 100 y 1.5 pueden realizar operaciones matemáticas básicas. Y en Loreto, solo 1 puede entender lo que lee. La región Loreto, una región tan potente productivamente hablando. Hablamos mucho de descentralización, pero en el papelito aguanta todo. La descentralización tiene que ser real, ejecutiva, funcional. Por eso el Partido Patriótico del Perú va a descentralizar las mejores universidades e institutos tecnológicos del Perú. San Marcos, Agraria y la UNI, en cada región del Perú el primer año de gobierno. Bien, entonces ahora nos toca el tema de economía. ¿Cómo va a ser la economía? Me toca el ping-pong. Aguanta. La regla la pongo yo, okay. no el invitado. Bueno. Te toca, adelante. Muy bien, bueno, ya que las reglas son así, vamos a cumplirlas. La economía del Perú, si bien es cierto, está fortalecida porque somos un país que tenemos somos el país que en la moneda, el sol peruano está considerado el dólar sudamericano, las reservas internacionales netas están aumentando considerablemente. Somos el país con menos inflación en América Latina, pero sin embargo eso no se está viendo. Existe un crecimiento económico, sí, pero a la vez también una desaceleración económica. Vamos a mantener con la política fiscal del Banco Central de Reserva, que es lo que ha mantenido precisamente que nuestra economía se mantenga fuerte. Vamos a crear las zonas exclusivas de zonas francas a lo largo de la costa y de la zona de frontera. 10 segundos. Vamos a también, en lo que se refiere a la economía, tenemos que seguir con esa política que había manifestado del BCR. Tiempo concluido, economía. En economía, hacia afuera, primero vamos a hacerlos trabajar como debe ser a todos los funcionarios, que son miles, representantes del Perú, de la Cancillería, así como los agregados militares. He tenido la oportunidad de estar 9 veces en el extranjero por la gloriosa Marina de Guerra del Perú y en muchos casos he visto el té de tía de los embajadores y de los cónsules. Basta ya. Con eso el Partido Patriótico del Perú va a traer 10 millones de turistas al año en un gobierno. Eso es hacia afuera. Hacia adentro, la economía para las personas. Para crear un puesto de trabajo se debe inyectar 80.000 soles al año, evidentemente capital privado. Las personas necesitan tener economía, debemos pensar en la economía de ellos y para eso vamos a traer a bancos del mundo, por ejemplo de Alemania, de Francia, de Corea del Sur, para que presten capitales de trabajo y de producción a máximo 5% de intereses. Segundo, vamos a industrializar el Perú y con eso vamos a darle valor agregado a toda la producción nacional que hay en las 26 regiones y de esa manera van a poder tener mucho mayores ingresos, lo que va a generar prosperidad y desarrollo de la comunidad. Vamos a ir a temas muy puntuales de 30 segundos. Pena de muerte, opinión. Integridad Democrática es un partido que no cree en la pena de muerte. Somos un partido que definitivamente no considera que no es una medida adecuada. El delincuente, el que delinque, el que hace daño, tiene que pagar sus culpas acá y las tiene que pagar trabajando y resarciendo el daño a quien los infringió. Te quedan 7 segundos que vamos a aumentar para más adelante. Pena de muerte. La pena de muerte se va a aplicar de manera natural, así como los incas lo hicieron con los Sancayhuasi, trabajando duro, porque la constitución política del Perú actual, que es el contrato social, sí habla y permite la pena de muerte en caso de guerra y traición a la patria. Para nosotros, un funcionario corrupto es un traidor a la patria porque va en contra de los intereses del desarrollo de las familias. Porque nosotros tenemos que respetar derechos que ellos no han respetado, los derechos humanos para los humanos. Muchas gracias. Sueldo mínimo. El sueldo mínimo es 1.130 soles, es decir, definitivamente es insuficiente. No es posible que un peruano no tenga que subsistir con una cantidad tan irrisoria como esa. No es posible que hayan funcionarios que ganen cantidades exorbitantes cuando el peruano de a pie tenga ese ingreso. Nosotros, a través de un fortalecimiento de la economía, con la industrialización, trayendo y generando cada vez más capital, más inversiones, que sea un país atractivo para las inversiones con una seguridad jurídica, estamos plenamente convencidos que fortaleceremos aún más la economía. Gracias, 37 segundos. Tiempo concluido. Sueldo mínimo, evidentemente. La canasta mínima familiar es de 1.700 soles en promedio. 1.6 millones de ciudadanos en Lima
no llega ni siquiera a cubrir la mitad de la canasta básica familiar. Preguntemos a los políticos, ¿cómo se mide la pobreza en el Perú? Van a hablar que hay 10 millones de pobres y 2 millones de extremos pobres, pero ellos creen que un pobre es aquel que no llega al sueldo mínimo. No, señores, un pobre es aquel que no tiene capacidad de gasto de 430 soles al mes. O sea, si usted ya recibe 500 soles, ya no es un pobre en el Perú, es un bendecido. Esa triste realidad va a cambiar con el Partido Patriótico. ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas? ¿Deben de salir el Ejército, la Marina y la Aviación a proteger a la ciudadanía en estos momentos de inseguridad ciudadana? Sí, no, ¿por qué? No. Pensamos nosotros en Teoría Democrática que las Fuerzas Armadas no deben salir a las calles porque no están preparadas para eso. Las Fuerzas Armadas tienen otro rol constitucional que es la defensa nacional. Sí pueden apoyar con sus capacidades operacionales, con el sistema de inteligencia, cuidando los centros básicos vitales para que los policías que cumplen esa función salgan a las calles. Pero ellos, los militares como tal, no estamos preparados para esa función. Te quedan 10 segundos para la siguiente intervención. Quizá esa es la información que se haya brindado y recibido en una institución tan importante como la Fuerza Aérea, recordando que ha nacido en 1929, 10 años después, gracias a la función de la capacidad aeronaval y militar del Ejército y de la Marina. Si no hubiese salido las Fuerzas Armadas a la defensa de la integridad nacional, el terrorismo no se hubiese extinguido. Han sido las Fuerzas Armadas. No se hubiese realizado la operación Chavín de Huántar, claro, de 170 y tantos hombres, 75 fueron de la Marina. Concluido. Muchas gracias. Vamos a hablar de agroexportación y relaciones internacionales, sobre todo relaciones internacionales. ¿Con quién tiene que estar bien el Perú y con quién tiene que romper relaciones? Muy bien, lo que es la agroexportación es un aspecto fundamental, se necesita reforzar, es parte de la industrialización, de la modernización de lo que se necesita. Venimos de un país agrario y por lo tanto se necesita reforzar esta actividad. ¿Con quién debemos mantener relaciones? Con aquellos países dentro de un estado cíclico, con aquellos países que realmente convengan a los intereses del Perú. No, tiene que prevalecer los intereses del país antes que cualquier otra situación. ¿Con quién debemos romper relaciones? Con aquellos países que rompen el orden constitucional y que tienen políticas radicales que van en contra de la ciudadanía y de la democracia. Ahora sí, tu tiempo está concluido, totalmente consumido. Vamos con el mismo tema, relaciones internacionales y agroexportación. Definitivamente debemos empezar con los vecinos, pero sobre todo hay que mirar y hay que ser amigo de los más grandes. Estados Unidos produce 30 trillones de Producto Bruto Interno y nosotros solamente 0.3 de trillón. O sea, somos un microbio al costado de Estados Unidos. Debemos mirar el mundo europeo, la Unión Europea con 550 millones de consumidores, Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, que nos da la capacidad de tener clientes con una moneda 4 veces más fuerte que la nuestra de 1.000 millones de consumidores. Porque hasta el niño que ha nacido y es un consumidor no pagará por su pañal él, pero paga el padre o la madre o el tutor o el curador. Entonces tenemos que mirar y ser aliados naturales y estratégicos de los que producen más a nivel internacional. Bien, señoras y señores, este es el primer debate presidencial que se está dando entre dos precandidatos a la presidencia de la República. Los dos invitados son exmilitares. Wolfgang Grosso, de la Fuerza Aérea, Herbert Calder, de la Marina de... Seguimos siendo. Sí, así es. No existe el término es militar. Qué bueno. Es militar en retiro. Claro. Son militares en retiro. Porque si salimos y pasa algo, vamos a dar la vida para claro, ustedes son oficiales de reserva. No de reserva, somos oficiales de retiro. En situación de retiro. En un caso de conflicto o guerra exterior son ustedes los primeros en salir al frente. Así es. Junto con todas las Fuerzas Armadas. Así es. Así no es alguien que ha ido 3 meses ahí a saltar un ratito y tiene la conchudez de salir en el estrado para que le rindan honores y el reconocimiento al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Eso no se debe permitir. Ni el general aquí presente ni yo podríamos haber ido campantemente para estar sentados en esa tribuna. La gente busca seguridad. Yo no soy político, no voy a participar en ningún proceso electoral. No soy candidato a diputado, no soy candidato a senador, no soy candidato a presidente de la República. Soy un ciudadano común y corriente, pero yo quisiera oír que mis representantes, aquellos que nos van a defender, defiendan primeramente la vida. Si yo fuese presidente, que no lo voy a hacer, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas pido facultades legislativas. Y al sicario, al criminal, lo mato. Porque si va a matar a mis hijos o a mis nietos, defiendo a mi familia. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas voy adelante del Ejército, de la Marina, de la Aviación y de la Policía. Y defiendo a mi familia y defiendo al país. ¿Por qué no hay ese tipo de actitudes
en quienes están postulando a la primera magistratura, Wolfgang? A ver, yo soy defensor calificado de la patria, estoy en operaciones especiales de inteligencia infiltrado en territorio hostil, soy defensor de la democracia en la lucha contra el terrorismo, en una acción de contacto que tuve contra 130 terroristas, yo estaba al mando de una patrulla de 20 hombres. Entonces, cuando se declaró el estado de emergencia, fui el general que me designaron que salga a las calles todos los días. Entonces, eso no se puede poner, hablo a título personal, no se puede poner en tela de juicio mi valentía, mi honorabilidad y hombre de armas. Entonces, si otros no lo hacen, habría que preguntarle a ellos. Yo creo que lo que necesita el país es personas, ya sean militares o civiles, que tengan principio de autoridad y que tengan realmente la plena convicción de trabajar de una forma permanente, contundente y con valores, con principios para la defensa de nuestro país. Herbert Calder. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que si permitimos que lleguen autoridades que no tengan formación real de dónde mando, por algo somos militares, y un espada de honor no le regalan la espada de honor y el primer puesto. Tenemos esa formación desde chiquitos. No por gusto en la plancha presidencial del Partido Patriótico del Perú va un señor general de división, Jorge Karkovic, que acá está presente y me acompaña. ¿Eso qué demuestra? Que nosotros vamos a ir con todo. Así como la Guardia Nacional en Venezuela es una cuarta línea, ojo, de las Fuerzas Armadas, que tienen toda la autoridad para entrar donde están las lacras, el crimen organizado y las organizaciones criminales y desaparecerlos sin ningún problema. Por eso han venido al Perú y al darse cuenta que acá no pasa nada, eso es lo que estamos viviendo, esa es la gran diferencia. Pero cuando vivan una respuesta de las Fuerzas Armadas que estén absolutamente protegidas en el marco constitucional y legal del sistema de justicia, vamos a desaparecer. Lo hemos hecho contra el terrorismo, ¿cómo no lo vamos a hacer con esos delincuentes de esquina? Enhorabuena. Pues a ver, cuando subo los taxis, cuando converso con la gente, cuando estoy en el tren o en el metropolitano o en cualquier reunión, la gente dice, el Perú necesita un Pinochet, necesita un dictador, necesita un militar, necesita nuevamente un Fujimori que ponga las cosas en su sitio. Y aquí hay dos militares. ¿Son ustedes los militares la solución, Wolfgang? Acá vemos dos militares, efectivamente, que tenemos una trayectoria. Yo lo conozco a Herbert, no, recién ahora personalmente, pero he visto su trazabilidad, la mía también, yo creo que no está en telejuicio. Lo que necesita el país, y lo acabo de decir hace un instante, es un estadista que tenga principio de autoridad, que es distinto al autoritarismo. Y ese principio de autoridad puede provenir de un civil como de un militar. Claro que nosotros tenemos las competencias, es la trazabilidad que tenemos en nuestra vida, justamente castrense, pero hablo a título personal, no me queda la menor duda que voy a poner alma, corazón y vida, énfasis, para poder trabajar siempre pensando en la población y respondiendo al anhelo y clamor ciudadano. Principio de autoridad, pero en un ámbito completamente democrático. Herbert Calder. Definitivamente, acá se requiere mucho control y mucho palo. Y no por gusto me he formado en Alemania 2 veces 4 años. Cuando a mí me preguntan, ¿entonces usted va a ser como Velasco? Le digo, no, voy a ser como Pinochet, como Velasco y como Adolfo Hitler al mismo tiempo, para la drasticidad, para no permitir que esto pase en el Perú, con la gran diferencia, un político formado, un marino formado, preparado para intervenir en esta guerra, que ya no es de las armas, es una guerra política, porque Velasco, por ejemplo, nos llevó una deuda externa de 600 millones a más de 7.000 millones de dólares. Esas cosas no se deben permitir. Un buen padre de familia, cabeza de la nación, no debe dejar endeudado a sus hijos, debe de generar producción, debe de pagar las deudas, debe incrementar las reservas internacionales y debemos comernos el mundo y actuar como lo hacían los incas. Ayinta Ruguay, hazlo bien. Ayinta Yachay, aprende bien. Y Ayinta Munay, quiere bien. Ayinta Tiay, siéntate bien. Me ha llamado la atención que me hables de Hitler. No. O sea, ¿qué tal comparación que tengas con Hitler? No, ojo. Si no se hubiese dado la Segunda Guerra Mundial, 52 o 54 estados de África seguirían colonizados por los países europeos. ¿Eso quién lo dice? Uno de los últimos países en independizarse fue Sudáfrica, con Mandela. Eso no cuentan en la historia, por eso les pido que lean mi tercer libro que se llama Alemania y la Unión Europea, verdades y no apariencias. Hay mucha apariencia y poco de verdad. Así como conocemos a nuestros padres de la patria, que Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín, pero no conocemos a quien los formó, al americano más universal, Francisco de Miranda. Eso no debe de pasar. Ahora, respecto a las propuestas electorales
electorales, Wolfgang Grosso, ¿qué es lo que le propones al electorado? ¿Por qué los electores tendrían que votar por ti para presidente de la República? ¿Cuáles son los 5 puntos principales de tu plataforma política? Nosotros los hemos agrupado en 3 lineamientos, 3 ejes, ¿no? El primero es una lucha frontal contra la delincuencia y la corrupción. El segundo punto es antisistema. Tenemos un sistema que prácticamente enquistado ha hecho una metástasis en el país y ha generado todo lo que estamos viviendo actualmente en el Perú. Y el tercer punto es el fortalecimiento del emprendimiento. Lo acabo de manifestar también, el 80% de la economía del país se mueve por los emprendedores. Aun cuando 3/4 partes de la economía, el 74.9%, es informal. Pero sin embargo, ese es el dinero que está circulando. No le podemos meter palo y agua a los ambulantes y a todos los emprendedores que estamos hablando de mototaxistas, canillitas, de molienteros, fileteros, bodegueros, cuando ellos son los que mueven justamente la economía del país. Tiempo cumplido. Las 5 ofertas electorales que tienes que hacer al país para que ellos voten por ti como presidente. Sí, tienen que ver y están enmarcadas en 5 pilares de acción fundamental: seguridad interna y externa, salud, educación, trabajo, producción y lucha contra la corrupción. En lo que es la producción vamos a aplicar el crédito MIP, el 2% del presupuesto nacional de la República. Eso significaría en este año 5.000 millones de soles para la microproducción nacional, que está conformada por 8 millones de micro y pequeños emprendedores, genera 12 millones de puestos de trabajo y mueve el 40% del Producto Bruto Interno. 4 veces lo que mueve toda la minería a nivel nacional. Hay mucho mito. ¿Por qué hay mucho mito? Porque no se ven los números, porque no se compara. El general aquí presente sabe que para hacer inteligencia hay que analizar la información para la predicción futura. Muchas gracias. ¿Qué se va a hacer con la minería informal? En un gobierno supuesto de Wolfgang Grosso, ¿se soluciona este problema, sí o no? Se tiene que solucionar. ¿De qué forma? Porque los mecanismos que se han establecido para la formalización de la minería informal no han sido los más convenientes ni los más adecuados. Esos trámites engorrosos que lo único que han hecho es cada vez que se postergue más, como sucede con toda la economía informal del país, no solamente con la minería. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ya mirando hacia el futuro, es que esos trámites sean accesibles, sean amigables, sean atractivos para que una economía que es tan importante en el Perú pueda viabilizarse. Minería informal. Sí. La minería informal, así como otras actividades de producción a nivel nacional que estén en la informalidad, se van a formalizar rápidamente con políticas públicas de incentivo, no esperando que el productor nacional a microescala vaya y haga todo ese trámite engorroso ante los municipios, ante los ministerios correspondientes. Las municipalidades, los ministerios, según corresponda, deben ser los que promuevan la formalización. No vamos a esperar a que ellos vengan y digan: acá está toda mi documentación, acá está mi IPRC, acá estoy dando cumplimiento a lo que me exigen para una inspección técnica de seguridad, cuando eso lo debería hacer el propio Estado, porque al hacerlo, el productor, microproductor, va a inyectar su capital, va a generar empleo, va a mover la economía y vamos a ser más productivos a nivel nacional. Tiempo cumplido. Les voy a dar a cada uno, en estos momentos, 2 minutos. 2 minutos para que se dirijan a las cámaras y puedan ustedes dar su propuesta electoral tal cual y puedan convencer al electorado que son ustedes las personas idóneas para que conduzcan el país. Tienes 2 minutos. Arranca. Muy bien. Sabiendo que la educación, y lo acabo de manifestar, es el principal problema del país, pero en este momento nuestra población está afligida, aterrorizada por una criminalidad desbordada. Lo primero que vamos a hacer nosotros en Integridad Democrática es acabar con este flagelo y esta amenaza. En un tiempo perentorio, en menos de 6 meses, la población va a comenzar a sentir la seguridad en el país, aplicando justamente una inteligencia estratégica, como lo había manifestado, que golpee a estas organizaciones criminales. Eso es lo que nosotros vamos a recuperar, en principio, la seguridad integral jurídica, para que no solamente el poblador pueda caminar por las calles tranquilamente, sino también darle la seguridad a aquellos inversores y no dejen de salirse los 40.000 millones de soles que al año se dejan de invertir producto de una inseguridad. Vamos a mejorar el sistema de salud, lo acabo de manifestar, una reorganización del sistema de salud, potenciar, mejor dicho, la industrialización del país, y vamos a generar y vamos a fortalecer el turismo para que en vez de que hayan 2,5 millones de turistas, lleguen a 30 millones y la economía se vea fortalecida.
Bien, te quedan 30 segundos más para la siguiente rueda. ¿Qué ofreces al país? ¿Por qué tienes que ser presidente? Adelante. Nosotros, 2 minutos. y ustedes claramente saben, la diversidad de problemas que hay en distintos sectores. Nos estamos enfocando principalmente en lo que es seguridad, educación y trabajo de producción. En seguridad, en adición a lo que he mencionado, vamos a nosotros impedir que postulen a las escuelas de la Policía Nacional de oficiales y de suboficiales ciudadanos que tengan familiares con antecedentes delictivos. Segundo, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, sí se va a dar un proceso de resocialización de los reos en las cárceles, 69 cárceles con más de 105.000 presos. ¿Por qué nosotros tenemos que permitir que el Estado reviente más de 1.000 soles por cada reo en las cárceles? Ellos van a trabajar, se van a levantar a las 5 de la mañana como corresponde, van a hacer deporte, van a bañarse con agua helada, van a pasar rancho y trabajar de lunes a sábado mínimo 8 horas como lo hace cualquier persona. Después vamos a dar de baja inmediatamente a todos los generales de alta graduación buenos para nada que no han logrado lo que deben de lograr. Y vamos a hacer que las Fuerzas Armadas asuman el control por un tiempo determinado, vamos a hacerles la tarea, después de haber limpiado la casa, van a entrar y continuarán con ese legado que siempre les ha demostrado las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército del Perú y la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Vamos a impulsar la producción nacional haciéndolos trabajar como corresponde a todos los funcionarios públicos, 1,5 millones de trabajadores que mueven y están a cargo de 250.000 millones de soles de presupuesto. Tiempo concluido. Bien, ¿qué se va a hacer con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación? Tienes 1 minuto. Wolfgang. Bueno, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación son poderes, es un poder independiente, el Poder Judicial. Entonces, lo que se tiene que hacer es tender los puentes, negociar, mejor dicho, en el mejor sentido de la palabra, para que este importante estamento del Estado tenga una reorganización. Se necesita reorganizar, pero en el entendido que viviendo en una democracia no se puede imponer. Para eso se tiene que buscar y tender los puentes necesarios, no como lo que ha ocurrido con el gobierno anterior, que estaba peleada la presidenta con el fiscal de la Nación, con el presidente del Poder Judicial, y no había ningún entendimiento. Entonces, cuando hay poderes independientes, como están establecidos en la Constitución, se tiene que respetar. Pero para eso se tiene que dialogar, hablar, en el entendido que lo que busca un estadista, lo que busca un presidente del país, es justamente ese bien común en beneficio de todos los peruanos y no en el beneficio personal de algunos o de algunas organizaciones. Ahora sí, tu tiempo está ok, los dos están empatados. Ya hemos hablado del Poder Judicial. No, te toca a ti. Poder Judicial y Fiscalía de la Nación. Reforma, autorreforma, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar la politización de la justicia? Si me dan la oportunidad de ser el primer mandatario de la República, que significa el primer empleado y trabajador subordinado al mandante, que es el pueblo, que son ustedes, voy a disponer, trabajando en equipo y siendo convocante con los también políticos y quienes hayan competido en esta contienda electoral sanamente y patrióticamente, lo siguiente. Primero, tenemos que fortalecer las instituciones públicas como uno de los 9 principios rectores del Partido Patriótico del Perú. ¿Eso qué significa? Mayor presupuesto para el Poder Judicial, mayor presupuesto para el Ministerio Público. ¿Qué debemos hacer? Debemos acortar los procesos penales. No puede ser posible que el Código Procesal Penal permita que un caso dure 3, 4, 5, 7, 9, 10 años. No, tiene que ser procesos sumarísimos. Para eso requerimos más personal, la utilización de las tecnologías de información, inteligencia artificial, porque un sistema que permita que haya impunidad no sirve para nada. Los derechos humanos se hubiesen quebrantado. Bien, vamos a señalar por cada quien las 5 principales obras de infraestructura que se harían en su gobierno. Wolfgang Grosso. La principal, bueno, construir el puerto de Corio, que está al sur del país, mejorar la infraestructura aeroportuaria, ¿no? Más aeropuertos a lo largo y ancho del territorio nacional, el ferrocarril que una todo el litoral desde Tacna a Tumbes, también toda la infraestructura vial, que todo el país esté interconectado, y también mejorar la infraestructura educativa, colegios y centros de salud. Herbert Caler, las 5 grandes obras de tu gobierno. Nos has dicho 3, ¿ah? No, Wolfgang. 5. ¿Sí? Claro. Sé contar mal, ¿ah? Vamos. Infraestructura. Hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, la interconectividad
de las vías de comunicación es fundamental a nivel nacional. Vamos a pasar de 160.000 kilómetros de carretera que tenemos, 5 veces menos de lo que tiene Alemania, siendo Alemania 4 veces más pequeño que el Perú, pero con contrataciones macronacionales. No es que cada municipio contrate para que construyan 5 kilómetros. El Estado contrata, pero se aplica de manera descentralizada. Segundo, vamos a impulsar 2 megapuertos, el de Corío, que está en Punta de Bombón, en la provincia de Ilaya, Arequipa, y también uno en el norte. ¿Por qué? Porque eso va a permitir el flujo de las mercancías a nivel internacional. Tercero, como lo dice el ideario del Partido Patriótico del Perú, el PPP va a impulsar la creación de línea de bandera de ¿qué? Trenes a nivel nacional, flota de pesca a nivel nacional, una marina mercante a nivel nacional y una línea aérea bandera nacional. Eso no significa que el Estado invierta y opere. No, el Partido Patriótico con el Estado peruano van a traer grandes inversiones, pero van a ir en conjunto. Va a ser socio estratégico el Estado para que no solo gane de las rentas y de los impuestos, sino de la producción nacional. Señoras, señores, estos son 2 de los principales precandidatos a la presidencia de la República. Los valientes. Y los 2 únicos que no se han chupado, que han dicho sí. 2 miembros de las fuerzas aéreas, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra del Perú, 2 candidatos que han estado en nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, sí han aceptado democráticamente debatir. No voy a decir el nombre porque son muchísimos los que me dijeron, no, Oscar Eduardo, más adelante, estoy de viaje, voy a salir, pero mejor veo primero cómo es, cómo no es. Pero estos señores han demostrado honor, valentía, palabra y compromiso. Y eso es muy importante. Y es por eso que nosotros acercamos a ustedes, a los candidatos a la presidencia de la República, para que ustedes saquen sus propias conclusiones y que ya no metamos la pata. No tenemos derecho a equivocarnos. No tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, por eso es que les presento a estas personalidades para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Queridos amigos e invitados, muchas gracias por haber venido. No se vayan todavía. Toma asiento, por favor. Dirígete a la cámara. Dile al Perú por qué tienes que ser nuestro presidente. Bueno, ya lo he manifestado porque tengo la valentía, tengo la preparación, la capacidad, las competencias, la trazabilidad, la honorabilidad, mi hoja de vida, y eso es lo que estoy poniendo a disposición de nuestro país. Lo he hecho con uniforme, ahora en esta etapa de político, y lo voy a hacer con mucha devoción, dedicación y amor verdadero por nuestro país. Herbert Calero. No es porque yo quiera ser presidente. Debo intervenir y llegar a la posición que me permita Dios, ante todo, llegar para poder intervenir y poder hacer cosas por la población, no solamente del Perú, sino a nivel internacional. Y el Partido Patriótico del Perú, porque sus ejes principales, sus columnas vertebrales son Dios, patria y familia. Dios representada con nuestros 20 candidatos al Congreso de la República, miembros de distintas iglesias cristianas evangélicas, entre miembros y pastores. Patria a través de los 20 candidatos militares, entre oficiales, generales, almirantes, suboficiales y licenciados de las Fuerzas Armadas, así como la ASONADE, la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, la organización de licenciados más grande del Perú. Nosotros vamos a defender lo que la mayoría quiere, lo que nuestra cultura quiere, y lo que nosotros estamos haciendo es mover mentes y corazones, y vamos a lograr un Perú que todos queremos y nos merecemos. Señores, quien va a ser el próximo presidente de la República depende solamente de usted, señora televidente, joven televidente. Por eso es que este canal de televisión, este programa de televisión, es el primero que hace un debate público entre 2 precandidatos a la presidencia, y yo resalto el coraje, el honor, la palabra y la valentía. Herbert, muchísimas gracias, te deseo lo mejor. Wolfgang, muchas gracias, te deseo lo mejor. Éxitos, que gane el mejor, que gane el país. Y esa es la forma democrática en la cual debemos de conversar absolutamente todos los peruanos. Muchísimas gracias. Así empezó el primer debate de 2 precandidatos a la presidencia de la República. Soy Oscar Eduardo Bravo, les agradezco sobremanera su gentil sintonía.